superar lo mismo que han escrito los autores o redaccionar o darle una vuelta de tuerca, sino que también agregar, escribir y agregar cosas nuevas. No nuevas ideas, sino documentos nuevos. Y esto es lo que nos propusimos con Juan Marcelo Calabria en su momento, donde siempre la idea primitiva fue tratar a San Martín a través de sus cartas y de sus palabras. Lógicamente, cuando uno empieza algo, los proyectos van mutando y a medida que va encontrando y se encuentran las personas generosas como Norma, la situación en el libro fue cambiando, siempre con la idea primitiva de mostrar a San Martín desde el aspecto humano y desde ese lugar descarnado que es cuando uno escribe en soledad y se escribe a sus amigos, a las personas que estima y que admira y que quiere, donde en esas cartas vuelca su bronca, vuelca sus sentimientos. Y eso es importante, creo que también para conocer al hombre más allá del personaje que fue creado como un héroe, que lógicamente lo es, pero que también es una forma de redescubrir y de conocer un poquito más al gran capitán. Siguiendo con los diferentes episodios, por ejemplo, cuando está el momento de la creación del regimiento granadero a caballo, hay un episodio muy llamativo que sucede con una trompeta. Vamos, perdón, eso vamos a hacer la baja de la escritura. Claro, yo me iba a decir, ahí hay algo interesante. Cuando San Martín solicita la baja del ejército español en 1811, San Martín ya había llegado a un límite de su carrera por ser americano. Ningún, menos en Europa, nativo americano llega a ser general. Sí los hubo, obviamente, en tierras americanas, como es el ejemplo de Goyeneche o de Pedro de Campo. San Martín, postergado en su carrera y ya desencantado, quizás con las luchas contra el absolutismo, y ya pasadas las guerras napoleónicas, ya conoce en Cádiz a los movimientos revolucionarios, solicita la baja del ejército español, y muchos autores, entre ellos Terraño o difusores como Rolando Hardy, se sorprenden y especulan que los motivos eran por sus vinculaciones, en algunos casos de la logia o masónicas, pero posiblemente lo fuera así. Una de las razones es mucho más trivial, que es la respuesta que dan los burócratas españoles a esa solicitud de San Martín. Y este es un claro ejemplo de cómo algunos historiadores cercenan los documentos porque les parecen políticamente incorrectos ponerlos todos, ponerlos completos. Esta respuesta trivial, la rápida aceptación de la baja que San Martín pide para esa mentira que dio de atender negocios en Lima, obedece, tal cual lo ponen los burócratas españoles, al ahorro de un sueldo de capitán. Y que si San Martín atendiese sus negocios en Lima, podría generar trabajo e impuestos y así tributar al rey. Esta respuesta también tiene, exalza sus virtudes como militar, que ha sido un hombre que ha defendido la causa del rey, todo muy lindo, pero así nos ahorramos un sueldo. Nosotros titulamos a este capítulo, que tratamos con documentos, obviamente, el mal negocio del ejército español, donde le abren la puerta, digamos, al futuro libertador de América. Además, publicamos el documento de la foja de servicio de San Martín, cuyo original se encuentra en el regimiento de Granaderos a Caballo, con la gentileza de la museóloga del regimiento, en una muy interesante nitidez. Y ahí San Martín se embarca en el Sorcani, junto con sus entonces amigos Carlos María de Alvear, el barón de Holberg, Sapiola, Gilabert, Castellano, si no lo recuerdo, y llegan el 9 de marzo de 1812 al Río de la Plata. Allí se le encarga la creación del regimiento de granaderos a caballo, cosa de que él se ocupa hasta en el más mínimo detalle. Yo recalco lo de mínimo detalle porque San Martín va a mostrar, ya sea tanto en la instrucción militar como en su vida personal, ser un hombre preocupado hasta el mínimo detalle. Y uno de ellos lo demuestra, que no solamente participó de la instrucción de sus hombres, sino que también se tomaba el tiempo de, en sus documentos al gobierno,
de ser sarcástico y hasta simpático, como sucede en un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, donde pide que se le reemplace a un trompeta, y acá sí voy a leer textualmente porque nos parece por lo menos gracioso, donde San Martín le dice al entonces triunvirato, perdón, a la Asamblea del año 13, el trompeta Martín Godoy se está sirviendo en el regimiento hace más de un año. Ha sido continua su instrucción y útil en su ejercicio. No obstante, nada se ha podido sacar de él a causa de tener una embocadura fatal y poca inclinación a este instrumento. En esta virtud, y habiendo servido antes de tambor de blandengue, puede, vuestra señoría, disponer su incorporación a otro regimiento. Y aquí San Martín pone en mayúscula el signo de creación, pues en el mío no es de la menor utilidad. Firma 18 de agosto de 1813. Nombre que obviamente consideraba la función de trompeta como la más importante del regimiento, porque todo se hacía a sones de trompeta, tanto que Manuel Corredor en sus memorias dice que hasta los caballos sabían cuando tenían que comer o tomar agua por cómo sonaba la trompeta. Esto es un ejemplo simpático en plena campaña, todavía no era el gran capitán, ya sí había pasado a San Lorenzo, demuestra que también estaba en estos mínimos detalles. Sí, que a mí me resultó interesante, un poco mirándolo a San Martín más en su condición humana, el capítulo en donde se cuenta los juegos en realidad, digamos, no solo por el juego en sí, sino también porque le servía para sostener las estrategias o trabajar con el resto de su equipo las estrategias, ¿no? El aspecto lúdico, el aspecto lúdico de San Martín. Exactamente. San Martín era un consumado jugador de ajedrez, eso es algo ya bastante difundido, inclusive un juego que le perteneció se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Y aquí lo que nosotros tratamos, y llamamos los juegos sanmartinianos, es que San Martín además jugaba otra cosa además del ajedrez. Eso lo cuenta el general Jerónimo Espejo en sus memorias, donde dice que San Martín jugaba al ajedrez y también un juego llamado el Centinela, según las reglas que él pudo conocer de una publicación de 1869 del manual de juegos de Carlos de Pravia. Todos los autores, a partir de la publicación de Espejo en 1889, repitieron textualmente ese párrafo. Bueno, uno es curioso y vamos a ver el manual de 1869 de Carlos de Pravia, a ver a qué jugaba San Martín, y nos encontramos con la sorpresa de que sí, se puede conseguir ese documento y saber que el Centinela era un juego de tablero que tenía 145 casillas con piezas blancas y negras, donde había 20 piezas blancas que atacaban a 16 negras que defendían un fuerte. El tablero es muchísimo más complicado, estamos hablando de 145 escaques, con piezas con nombres como general, jefe, mariscal, jefe de Estado Mayor, ayudantes, edecanes, granaderos, cazadores, artillería rodada, artillería montada, espías. Digamos, un juego de estrategia completo, obviamente mucho más complejo que el ajedrez. Y que sus partidas podían llegar a durar horas. ¿Por qué era importante para San Martín estos juegos de estrategia? Era sabido que el ajedrez representaría lo que son una batalla o una guerra, pero de esta manera San Martín instruía a sus oficiales y estos instruían a sus suboficiales y así bajaba línea respecto de las instrucciones militares. San Martín, donde estuvo haciendo instrucción, siempre tuvo una academia de instrucción a los oficiales, escuelas de geometría, matemática y cálculo, porque era imprescindible para la trayectoria de la artillería, para hacer los movimientos, para tener una idea de lo que podía ser un rodeo. No olvidemos que en San Lorenzo siempre se criticó a Bermúdez por haber dado un rodeo más largo que le correspondía. O sea, ese tipo de cálculos necesitaba que San Martín los explicaba a través de estos juegos de estrategia y en esas largas, no ya no tertulias, sino esas largas noches quizás, y en estas partidas, no tomando mate, sino tomando café, pues San Martín no tomaba mate, ¿no? Y esto sí, llama a veces la atención de que San Martín también tiene un aspecto lúdico y más adelante vamos a ver que también jugaba otro juego que espero que sorprenda más de uno. Entre los títulos del libro hay varios que son muy llamativos. Uno que me llamó mucho la atención apenas leerlo
fue el siguiente: San Martín Cornudo. Ah, bueno, fuimos. Tiraste los tapones del cubo. Viste, el viejo, por eso no sé. Explicarlo porque. No, está bien. Vale la pena explicarlo, porque sí, es una palabra fuerte que San Martín utiliza en una carta a Tomás Guido. Tenemos el test de toda la parte de la independencia. No importa, volvemos. Vamos para atrás, hacemos un viaje cronológico. San Martín utiliza ese término en una carta a Guido en 1819. Textualmente dice: estoy seguro que usted dirá que nací para ser un verdadero cornudo. Pero San Martín no le da ese término el marital. No se refería a su esposa, sino a ser el último en enterarse de una movida que le estaban haciendo el ministro de Guerra Tagle para removerlo del mando del Ejército de los Andes. Lamentablemente, muchos autores, viendo la fecha de esta carta, principios de 1819, coincide con la partida de Remedios de Escalada de Mendoza hacia Buenos Aires. Muchos de ellos se agarraron de esto para decirle que San Martín había sorprendido a Remedios de Escalada con 2 oficiales, sin tener en cuenta que esos 2 oficiales, que ponen nombre y apellido, ingresaron al Ejército de los Andes en marzo y en junio de ese mismo año. O sea, en ese momento no se había inventado algo que pudiera adelantarse en el tiempo, ¿no?, para hacer alguna infidelidad. Y también demostramos, solamente, llamar la atención con el título, sino la preocupación que tenía San Martín por la salud de su esposa, que estaba gravemente enferma, que él mismo dice de que si se mantenía una temporada más en Mendoza no iba a sobrevivir. Y se preocupa tanto de ese viaje que tenía que hacer, ese viaje que se dice que Remedios viajaba con el cajón en otra carreta. Se preocupa tanto que le pide a su amigo, el general Belgrano, que se haga cargo de la escolta cuando se encuentre con el Ejército del Norte Tupac de Cruz Alta. Y tanto se preocupó que el encargado de escoltar a Remedios de Escalada de Buenos Aires fue el general José María Paz, con la misión de la seguridad de la esposa de San Martín. Tratamos de también rescatar un poquito más. También Remedios llega a Buenos Aires. ¿Se preocupó San Martín? Sí. Se preocupó con Antonio González Balcarce, que le manda noticias diciéndole: he visto a su señor Remedios y me ha parecido más respuesta que nunca. Esta decisión de San Martín de separarse de su esposa, próximo a emprender la campaña a Perú, en medio del 1819, bastante caliente en la época, porque ya que estamos en el año, podemos contar también lo de San Luis, donde se produce la revolución, o mejor dicho, la sublevación de los prisioneros realistas de la ciudad de San Luis. Un episodio de la historia que no está muy tratado, excepto por los historiadores puntanos. Para hacer un breve contexto, los oficiales prisioneros de Maipú y de Chacabuco tenían San Luis como cárcel, la ciudad por cárcel. ¿Qué quiere decir esto? No estaban bajo rejas, sino que podían moverse por la ciudad, comían en casa de familia, similar a lo que sucedió a los prisioneros ingleses luego de las invasiones británicas. Hasta que llega el amigo Monteagudo, Bernardo Monteagudo, también preso en la ciudad como cárcel, y ve que el comportamiento de los oficiales es relajado y se lo hace saber al teniente gobernador Dupuy, un hombre que se deja influenciar por Monteagudo y se restringen esas libertades que tenía. Algunos otros historiadores dicen que Monteagudo pretendía a la misma mujer que uno de los oficiales españoles, que era una hermana de Juan Pascual Pringles. No tardaron en hacer la sublevación, de conspirar y querer tomar el cuartel, la gobernación y la casa de gobierno. Fueron descubiertos, son reprimidos inmediatamente por las milicias del pueblo, incluidos un joven Juan Pascual Pringles y un casual viajero que era Facundo Quiroga, que estaba durmiendo en el cuartel e impide la toma del cuartel, defendiéndose solamente con una quijada de burro. Y algunos prisioneros son ajusticiados en el momento y otros son fusilados. Inmediatamente es informado San Martín.
San Martín apenas sabe esto, viaja a San Luis, tranquiliza la situación y una de las cosas que hace es amnistiar al sobrino del general Ordóñez, que tenía 17 años, quien era casualmente el pretendiente de las hermanas de Pérez, con quien se casa después y se van a radicar en Europa. Este muchacho, ya hombre, se entrevista con Mariano Balcarce, yerno de San Martín, ya para los años 70 y pico, y le cuenta la entrevista que tuvieron con San Martín, que pudimos rescatar de otras publicaciones y ponerlas en el libro, lo que habla también del aspecto humano de San Martín. Y otra de las cosas que nos llamó la atención, sobremanera, una vez pasado este episodio, San Martín vuelve a Mendoza, y una de las primeras cartas que escribe es al teniente gobernador Jujuy, diciéndole un pequeño hecho que le había sucedido, como que quedó sin pagarse la ropa que debía lavar en esa por un olvido de mi brigado. La lavandera es la que le lava a don Manuel de Zarratea. Dígame usted su importe que lo entregaré a quien usted me designe. Otro detalle más de lo que San Martín estaba hasta el más mínimo detalle. Y esta carta la escribe él, de su puño y letra, y la firma él. No mandaba a hacer las cosas de otra manera. Esto también es parte de la figura que hace que, por lo menos en mi caso, lo admiremos y lo respetemos muchísimo más. Bueno, decíamos que podemos volver un poquito al 16 con la independencia, pero a mí sobre todo me llamó la atención los capítulos titulados San Martín y Malvinas y lo que él no sabía de Malvinas, ¿no? Bueno, ese capítulo nace a raíz de un duelo de cartas de lectores con el diario Los Andes, en base a el descubrimiento por parte de gente de San Juan de una carta donde se dice que San Martín menciona a Malvinas. Lamentablemente, la agencia Telam, y ahora un periodista, no recuerdo su nombre, dice que esa carta es de puño y letra de San Martín y que San Martín le escribe al ministro de Guerra diciéndole que los prisioneros que estén en diversas cárceles del territorio pasen a ser integrantes del ejército de los Andes, en vez de ser destinado a Patagones, Malvinas o a Dolores. Lamentablemente se tergiversa la noticia, pues si bien en la carta está mencionado Malvinas, la carta está firmada por San Martín. En el primer párrafo el propio San Martín dice: el ministro de Guerra, Antonio Luis Beruti, el mismo de las escarapelas, me ordena que comunique su orden de que los presos pasen al ejército de los Andes. Entonces, en su momento quisimos destacar de que se estaba tergiversando la información, que no hacía falta poner a San Martín en el medio para el reclamo de nuestro justo y soberano reclamo sobre las Islas Malvinas, de una carta que está escrita en 1816. A partir de allí se armó un pequeño debate donde obviamente tuvo más difusión lo que publicó Telam que lo que podríamos publicar nosotros en el diario Los Andes, y a raíz de eso, de una investigación, surge lo que nosotros llamamos en el capítulo que San Martín no sabía sobre Malvinas, que la verdad desconocemos que San Martín conocía en qué lugar estaban Malvinas o qué islas se estaban refiriendo, pero ese documento nos demuestra, también en los archivos españoles, un documento inédito, de que en ese momento las Islas Malvinas estaban completamente deshabitadas. Estaban destruidas sus galpones, su iglesia. Publicamos el documento, un documento que está en línea, o sea, no estamos inventando nada, y que así por lo menos estaba hasta 1817. Dando pauta de que para esa fecha no existía ningún presidio. Volviendo a 1816, con la independencia, Roberto, la pregunta es: ¿qué rol y qué papel tuvo San Martín en el Congreso de Tucumán? Si bien San Martín no tuvo el Tucumán para las fechas del Congreso, su participación fue muy importante. Fue muy importante a través de sus diputados, los diputados por Cuyo, los diputados que él mismo se encargó de designar, porque eran hombres afectos a su causa y que le respondían ciegamente. Principalmente un joven abogado de 25 años que fue Tomás Godoy Cruz,
quien recibía cartas de San Martín casi día por medio, y que era el que recibía las directivas y los pasos a seguir, las preguntas, ¿no? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo van a poner fecha? ¿Cuándo declaran la independencia? Y Tomás Godoy Cruz recibe directivas en una larga carta que nosotros titulamos el capítulo Si no fuese diputado, que es una palabra que utiliza San Martín, donde meridianamente y con una sabiduría dice prácticamente lo que hay que hacer. Una carta escrita a fines de junio, recibida por Tomás Godoy Cruz a fines de junio del 16. También no hay que olvidar que es fundamental la participación del general Manuel Belgrano, recién llegado de Europa, en reunión secreta el 6 de julio con los diputados reunidos en Tucumán, según su propia palabra, da el mejor discurso de su vida y convence a los diputados que había que aprobar la independencia porque no había que mostrar debilidad de los nuevos vientos que corrían desde Europa, donde la Revolución Americana ya no era mirada con simpatía, donde empezaba la Europa nuevamente absolutista, donde se empezaba a peregrinar la Santa Alianza y se empezaba a hablar de la reconquista de las posesiones y posesiones españolas en América. Entonces, para muchos, incluyo San Martín, Belgrano, Porredón y el mismo Martín Miguel de Güemes son los cuatro pilares de la independencia americana, más allá obviamente de la participación valiosa de todos los congresales, ¿no? Y también, perdón, vamos a hacerlo brevemente, también resaltamos para esas fechas la amistad que había entre Belgrano, San Martín y Güemes, que se transmite en esas cartas, donde el propio San Martín intercede entre Belgrano y Güemes, que no se habían llevado bien al momento de conocerse, porque el propio don Manuel no gustaba de la vida licenciosa que llevaba de Güemes y lo destierra, entre comillas, o lo destina a Buenos Aires. Güemes vuelve con San Martín cuando está por hacer cargo del Ejército del Norte y recompone esa relación. La relación después epistolar es muy rica y es muy amable entre ellos y muy respetuosa. Suponemos que San Martín lamenta la pérdida de estos dos amigos prematuramente fallecidos en 1820 y 1821 porque eran padres y hasta determinado punto que sabían de qué se trataba la cosa más allá de cualquier chicana política de las que estaban tan acostumbrados a que les hicieran desde Buenos Aires. Cuando ya San Martín parte al exilio, y bueno, todos los pasos que da hasta poder establecerse definitivamente en un lugar, ahí es muy interesante todo lo que van rastreando, no solo sobre el lugar en el cual él se puede ubicar, sino también los contactos que tiene que restablecer con la gente que había quedado acá, ¿no? Para que le reconozcan al menos el pago de los sueldos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me pareció muy interesante cómo fueron trabajando los capítulos. Sí, vamos tratando de... Casi no saltamos tanto de los años, sino que nos enfocamos muchísimo, casi la mitad del libro de su vida en el más, para nosotros mal llamado ostracismo, ¿no? Cuando pensamos en San Martín en esa etapa de su vida, creo yo que nos quedamos en el imaginario colectivo con la foto o el aerotipo conocido, el único que se tomó en vida, en un viejito que le daba de comer a las palomas. Y mucho más lejos de eso, San Martín fue un hombre activo desde el momento en que decide regresar a Europa, cuando ya no tuvo nada más que hacer en Perú, cuando no pudo ser el simple chacarero que quería ser en Mendoza, cuando los papeles públicos y Buenos Aires le hacían la vida imposible abriéndole la correspondencia, Manuel de Díaz a Mendoza. San Martín decide en 1823, toma la decisión de que apenas el ya final de su esposa, que ya lo prevé, tomar a su hija y irse a Europa y educar a su hija en Europa. Eso ya lo escribe en 1823 desde Mendoza, mucho en junio o julio de 1823, y ya ahí empieza a reclamar los sueldos y las pensiones al Perú. Estos documentos desmienten el hecho de que muchas
se habla respecto de que San Martín se había enriquecido en Perú y que se había llevado los caudales del tesoro limeño. San Martín, apenas enterado de la muerte de su esposa, viaja solo a Buenos Aires, desecha el ofrecimiento de Carlos López de ponerle una escolta. Se corrían los rumores de que iba a ser preso, que hasta podían matarlo, lo habían mandado a asesinar y poder hacérselo en el camino. Llega en diciembre, pone algunos papeles en orden, rescata a su hija de la garra de su abuela, con quien su suegra, con quien no se llevaba bien. Si algún enemigo tuvo San Martín, uno de los principales fue su suegra, ¿no? Eso es algo común a muchos de nosotros. Ni San Martín se libró de tener una suegra combativa. Y viaja inmediatamente a Europa, a una Europa que lo recibe con sorpresa y lo recibe quizás de la peor manera, porque imaginémonos, ¿no? Que en una Francia ya absolutista, unida por lazos reales y de sangre a España, llega uno de los principales revolucionarios de América con 18 baúles de equipaje, 13 de ellos conteniendo periódicos subversivos, tal cual lo dicen los documentos franceses de la época, que no hemos tomado el trabajo de traducir. Es retenido, su equipaje es requisado varias veces, se le permite andar por la ciudad y se lo espía con quien se encontraba San Martín durante sus 4 o 5 días donde estuvo retenido. Allí suponemos que lo recibe su hermano, Justo Rufino, que es el encargado de liberar esos papeles, que se pueden liberar cuando se comprueba que esos documentos y esos periódicos tenían destino inglés. Entonces ya decir que el destino en Inglaterra era palabra mágica para que fuese, digamos, liberado ese equipaje. Esto de encontrarse con su hermano es algo que también a veces es un poco conocido o soslayado dentro de la biografía de San Martín. Ellos conviven todo el periodo que San Martín vive en Bruselas, y recién cuando se mudan a París en 1830, Justo Rufino regresa a España, donde fallece sin soltero y sin descendencia. La vida de San Martín en los primeros años en Europa fue un hombre permanentemente espiado. Nos hemos dedicado a ver los informes de la prefectura de Francia, de Le Havre, de París. En su viaje a Londres fue espiado por espías del marqués de Caselujo, el embajador español, que informaba al rey. En 1828 es simpática la consternación que tiene el Servicio Secreto Español, porque hay 3 documentos en 30 días que se preguntan lo mismo, y la pregunta era ¿dónde está San Martín? Él había desaparecido de Bruselas, le preguntaban a su hermano Justo Rufino, y Justo Rufino daba pistas falsas, decía que estaba en Italia, decía que estaba en Alemania, digamos, siempre jugando con esa guerra de zapa, por decirlo de alguna manera. Y San Martín fue a hacer un paseo a Marsella, como él después lo cuenta, disfrutando del mediodía francés. Él es interrogado en Marsella, sus informes son enviados, y donde él dice que no tiene ninguna intención de volver a América, pero nosotros sospechamos por la fecha, 1828, de que estaba sondeando la forma o el puerto de donde salir para su ansiado regreso a Buenos Aires, que es algo constante en sus cartas, regresar a su patria. Hasta la última, de 1843, donde lo menciona, él siempre quiere regresar en algún momento sus viejos huesos a morir en Buenos Aires. Y ahí, en el caso de su estadía en Europa, ¿cómo era su vida social? ¿Era visitado? ¿Qué actividades hacía? ¿A qué se dedicaba? Bien. ¿Qué le preocupaba? ¿Qué le preocupaba? Primero le preocupaba conseguir un colegio para su hija, que lo consigue, parte en Inglaterra, después hasta que se establecen en Bruselas. Y se establecen en Bruselas por una simple cuestión económica. Mismo San Martín dice que es más barato el país que Francia. Y San Martín empieza a sufrir la depreciación de la moneda peruana. Cuando él cobraba, obviamente, por libranzas que venían desde Lima, y el peso peruano cae en el mercado cuando se enteran de que ya no es el protector del Perú. Pasó de cobrar
de un 0,80 a 1 a un 30% de valor nominal. Eso le trajo serios problemas económicos, también de que no le mandaban las remesas de los alquileres de sus casas, que su apoderado había presentado la quiebra. Y estos negocios recién son encausados cuando Mariano Balcarce, ya casado con Mercedes, pasan la luna de miel en 1832-33 y ponen en venta algunas de las propiedades, cobran algunos sueldos atrasados y destraban la asociación de Remedios de Calada que sus cuñados se la habían, y seguramente su suegro, se la habían trabado. Eso le permite a San Martín, más la ayuda de Alejandro Aguado, su gran amigo y su gran protector, tener un mejor pasar y comprar un par de propiedades, una en París y otra en Hamburgo. Y respecto a tu pregunta, la vida social de San Martín era la del hombre tranquilo, ocuparse de su jardín, de ir al café a pasar la mañana, quizás una costumbre que en Materia, que en Rosario se ve mucho, no ir a leer el diario o los diarios, y las tertulias. Y acá conocemos este aspecto de la vida de San Martín. Yo agradezco permanentemente a Norma el acceso al diario de viaje de José María de la Barra, que era el hermano del encargado de negocios de Chile, Miguel de la Barra, que estaba en París. Este hombre escribió su diario de viaje durante 7 años, si mal no recuerdo, 1834 a 1841, en una forma muy detallada, muy amena, donde cuesta las costumbres, lo que hacía él, lo que hacía el hermano, y cuando coincidían con el general San Martín, o con el general, como él lo pone en su diario. Y ahora nos enteramos que San Martín frecuentaba la casa de los hermanos de la Barra, de Miguel y de José María, que fueron grandes amigos. El mismo San Martín en cartas posteriores habla de la amistad y la confianza que tenía con Miguel de la Barra, tanto de que le sale San Martín testigo de casamiento a Miguel de la Barra, y ellos dos son testigos del casamiento por civil de Mercedes con Mariano Balcarce. Ambos compartieron el retiro, ambos hermanos junto con San Martín, el retiro a Montmorency ante la epidemia de cólera. Y nos cuenta de la Barra de que en esas tertulias de 14, 15 personas, donde da una lista muy interesante de invitados, donde participaba San Martín, donde fumaban cigarros, tomaban café, que terminaba a la 1 de la mañana y él lo acompañaba hasta la puerta de su casa. Nos da una lista de nombres muy importantes de personas que integraban esas tertulias, que muchos de ellos eran diplomáticos latinoamericanos, estadounidenses, ingleses y hasta franceses, y también gente o hijos de ex compañeros de armas de San Martín, que posteriormente y muchos años después fueron presidentes y embajadores y personajes de peso en sus respectivos países, sobre todo de Chile, Perú y de Bolivia. Hombres que han sido respetados